A a ver que cargue y vemos cómo va. No sé, hasta que el WhatsApp no se tuvo problemas en el celular, por eso he estado tratando de comunicarme con ustedes. ¿Me vas a ayudar para ver si se escucha y si se está viendo bien o si no se proyecta bien esto? ¿Se está viendo bien, delegada? Todavía no, doctor, está cargando. ¿Ya se ve algo o no? No, doctor, todavía no se logra visualizar. Mm, he querido pasar a mi WhatsApp el archivo, pero no sé qué ha pasado. Mi computadora está medio rara. Me avisa si ya cargó. Delegada, ¿ya está? No, doctor, todavía no se logra visualizar. Mm, Si no, también podría subirlo al Drive, doctor, en su correo y me pasa el link para descargarlo, si es que no puede ya, espérate, ahí lo voy a pasarlo hacer ahí. ya. Ya, doctor.
Doctor, disculpe, creo que hay un problema con su WhatsApp también, porque no le llegan mis mensajes. Ahora sí ya se logra visualizar, doctor, la pantalla. En todo caso, se detenga, también podría cargarlo al mismo Teams. ¿No puedes compartir? Sí, doctor. Ya me llegó, ahora lo comparto. Mejor. Ya lo puedes compartir. ¿Me escuchas? Ya se puede observar, Ceci. Y si en caso hay problemas, ya te ayudo compartiendo. Ceci, ¿se me escucha ya? Todavía no. A ver, Doctor, jóvenes, si están por ahí. sí, sí. Hola, Doctor, ¿sí me logra escuchar? sí, dime. Sí Sí se te le oye. escucho. ¿Me escuchas? Ahorita ya, sí, ya observamos la pantalla de Ceci. ¿Usted lo puede observar? Sí, perfecto. Pásalo, a ver. Ya, Ceci, dale.
Ya, jóvenes, buenas noches. Mil disculpas por los problemas. Si no escuchan algo, me dicen ya. De ante todo, ya les he pasado las diapositivas. Ya pasa a la siguiente. Miren, esta clase está basada en dos guías. La guía europea y la guía americana. La guía europea es la guía de tromboembolia pulmonar, y la guía americana es la guía de hemostasis. Si ustedes pueden ver en esta diapositiva, miren ustedes, la embolia pulmonar no es más que la obstrucción parcial o total de una arteria pulmonar. Esto generado por material trombótico, ¿no? Que usualmente viene de los miembros inferiores. Se llama enfermedad cardioembólica o tromboembólica porque la tromboembolia pulmonar siempre está asociada a trombosis venosa profunda en la mayor parte de casos. El TEP o la tromboembolia pulmonar es la tercera causa de enfermedad cardiovascular. Recuerden una cosa, la presentación del TEP es inespecífica. La mortalidad es elevada y el tratamiento precoz es altamente efectivo. El problema con el TEP es que muchas veces es subdiagnosticado y por ende no se da tratamiento adecuado. El TEP en la mayoría de las veces es secundaria a trombosis venosa profunda. Pasa a la siguiente. Ya, la siguiente. Ya. Cuando hablamos de epidemiología, miren ustedes, ahí lean esa de parte de la diapositiva que dice, el TEP es consecuencia de trombosis venosa profunda. Pacientes que tienen TEP, trombosis venosa profunda, en las gamografías selectivas que se hacen, el 50% hicieron tromboembolia pulmonar. Ahora, de los pacientes que han hecho tromboembolia pulmonar, el 70% ha tenido como antecedente trombosis venosa profunda. Eso es muy importante. El 10% de los pacientes que tienen TEP fallecen a la primera hora. La enfermedad cardiovascular o tromboembólica es directamente proporcional a la edad. Así, los pacientes mayores de 80 años tienen 80 veces mayor riesgo de incidencia de tromboembolia pulmonar. La incidencia en Estados Unidos y en Europa es alta y probablemente en nuestro país también sea la misma historia. Es más, se ha demostrado que los costos que genera un paciente con tromboembolia pulmonar a largo plazo es altísimo, tanto en Europa como en América, igualmente en nuestro país. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Ya, miren, y pasa a la siguiente, porque en esta diapositiva lo que se puede ver es ya, en esa diapositiva se veía que la tromboembolia pulmonar era la tercera causa de muerte. Ahora, a través de los registros en las flechas rojas, ustedes fíjense, son registros americanos y europeos de una data de la década pasada. Entonces, en esta data se demuestra que si bien es cierto, la incidencia de tromboembolia pulmonar se ha incrementado a lo largo de los años, gracias a Dios, la mortalidad ha disminuido. Miren, hay series asiáticas, series americanas y series europeas, donde la línea azul demuestra de que a comparación de los años pasados, la mortalidad por TEP ha disminuido. Ya, pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente, que pase todo. Ahí básicamente la mortalidad. Ya, algo que sí deben aprender en todo esto, en este resumen que vamos a hacer. Cuando ustedes, dado que la presentación del TEP es inespecífica, ustedes tienen que tener alto grado de sospecha. Ahora, para sospechar a un paciente que tiene TEP, tienen que tener factores de riesgo. Los factores de riesgo se clasifican en tres: alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. ¿Qué significa tener alto riesgo? Que el otro audio es más de 10, es decir, yo tengo 10 veces mayor riesgo de tener TEP en aquellos pacientes que, si por ejemplo tienen una fractura en el miembro inferior, si han sido hospitalizados por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los últimos 3 meses, si han sido sometidos a un reemplazo de cadera o de rodilla, si tienen una prostración por un trauma mayor, si han tenido un infarto de miocardio en los últimos 3 meses, si han tenido una trombosis venosa profunda previa y si tienen una lesión de médula espinal. Entonces, miren ustedes, eso yo, por ejemplo, les preguntaría para su examen, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a, o más de mayor riesgo asociados a tromboembolia pulmonar?
Eso es lo que hemos estado mencionando. ¿Hay riesgo intermedio? Sí, por ejemplo, un paciente que tiene un catéter venoso central, un paciente con cáncer, un paciente que tiene terapia de reemplazo hormonal o uso de anticonceptivos, que son factores de riesgo intermedio. Pasa a la siguiente. Mientras que de riesgo bajo son aquellos factores normales, ¿no? Ser hipertenso, ser diabético, tiene riesgo de hacerte, pero es de bajo riesgo. Pasa a la siguiente. La siguiente. Fisiopatológicamente, si hay tromboembolia pulmonar, lo que se va a producir es alteración del intercambio gaseoso. Ahora, ¿por qué un paciente con TEP fallece? Un paciente con TEP fallece porque tiene infarto de ventrículo derecho y falla de ventrículo derecho. Ahora, si yo tengo tromboembolia pulmonar, lo que voy a generar es incremento de las presiones pulmonares. Entonces voy a tener hipertensión pulmonar. Y recuerden ustedes que la hipertensión pulmonar secundario a tromboembolia pulmonar es del grupo 4. Ahora, la hipertensión pulmonar o la tromboembolia pulmonar, ¿qué genera? Vasoconstricción. Y esa vasoconstricción está mediada por el tromboxano A2. Esto en general incrementa la resistencia vascular pulmonar y genera hipertensión pulmonar. Pasa a la siguiente. Existe una tríada, ustedes ya lo saben, la tríada de Virchow, donde tiene que haber lesión endotelial, alteración del flujo sanguíneo y hipercoagulabilidad. Solamente quiero que sepan una cosa importante. Dentro de los signos y síntomas, si bien es cierto, es bien inespecífico la clínica del TEP, pero tienen que recordar, si yo tengo un paciente con disnea súbita, con desaturación, con dolor pleural, con taquicardia, y encima tengo factores de riesgo, de alto riesgo, yo tengo que estar pensando que es tromboembolia pulmonar. Encima, si yo tengo un paciente que tiene trombosis venosa profunda o tiene varices de miembros inferiores que están postrados, sometidos a una fractura de cadera, y que hacen ese cortejo sintomático, debo estar pensando en tromboembolia pulmonar. Pasa a la siguiente. Entonces, si bien es cierto las manifestaciones, siempre hay preguntas en examen y van a ver en sus bancos de preguntas ustedes, ¿cuál es el signo, cuál es el síntoma más frecuente en tromboembolia pulmonar? Lo primero es la disnea súbita. El otro es la hemoptisis, si bien es cierto, no es muy frecuente, pero está presente. El otro es el dolor pleurítico y la taquicardia que se desencadena. Algunos pacientes pueden tener síncope por TEP, sí. Solamente vamos a tener síncope en aquellos pacientes que tienen tromboembolia pulmonar masiva. Ahora, ¿puede haber dolor torácico? Sí. Parte del cortejo clínico también es el dolor torácico. Pero lo más importante, disnea, polipnia, dolor pleural, taquicardia, desaturación, están pensando en tromboembolia pulmonar. Eso como signos y síntomas asociados. Pasa a la siguiente. Entonces, parte de la fisiopatología en general en este gráfico se resume. Si yo tengo tromboembolia pulmonar, lo que a la larga se va a producir es incremento de la resistencia vascular sistémica. Este incremento de la resistencia vascular pulmonar, esto me va a incrementar el consumo de oxígeno, me va a incrementar el deterioro de la pared del ventrículo derecho y a la larga me va a llevar a falla de ventrículo derecho. Entonces, y esta falla de ventrículo derecho va a generar un shock cardiogénico y al final va a producir la muerte. Recuerden que un shock cardiogénico de ventrículo derecho es más peligroso que un shock cardiogénico de ventrículo izquierdo, porque los dispositivos, los vasopresores, todo actúan en el ventrículo izquierdo, mientras para que el ventrículo derecho poco o nada está demostrado. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Cuando ustedes tengan la sospecha de una tromboembolia pulmonar, es muy importante. Una vez que ustedes hagan el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, ustedes tienen que decir qué riesgo tiene de morirse ese paciente. Entonces, la estratificación de riesgo de un paciente con tromboembolia pulmonar va a determinar si ese paciente se va a morir o no, y segundo, qué actitud van a tener ustedes ante este paciente. Por ejemplo, una vez que yo ya tengo el diagnóstico de TEP,
tengo que decir, ¿este paciente es alto riesgo de morir, es de riesgo intermedio de morir o de riesgo bajo? ¿Qué pacientes son catalogados como alto riesgo? Aquel paciente que tiene inestabilidad hemodinámica. Eso es definido por eso. Pacientes de riesgo intermedio. Es aquellos pacientes que, si bien es cierto, no tienen inestabilidad hemodinámica, esa inestabilidad hemodinámica no presentan eso, pero sí tienen daño del ventrículo derecho. Esto corroborado con un ecocardiograma. Yo tengo un paciente con TEP que es de riesgo intermedio y tiene incremento de ProBNP, de troponinas y tiene signos sugerentes de daño de ventrículo derecho, ese paciente es catalogado como riesgo intermedio. Ahora, si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, no hay daño en ventrículo derecho, este es catalogado como riesgo bajo. Por ejemplo, ustedes podrían manejar una tromboembolia pulmonar en su casa. Si es de riesgo baja, inician anticoagulación y lo mandan a casa. Si es de riesgo intermedio, lo hospitalizan, le inician la anticoagulación, lo vigilan unos días y lo mandan a casa. El paciente de alto riesgo va a cuidados intensivos. El paciente de alto riesgo va a trombolisis. Para eso sirve la certificación de riesgo. Pasa a la siguiente. Entonces, cuando ustedes califican, pasa a la siguiente, chiquita, ahí hay una. Cuando ustedes califican a un paciente como de alto riesgo, este paciente de alto riesgo tiene que tener uno de estos tres criterios: que haya tenido un arresto cardíaco, que tenga un shock obstructivo, que tenga hipotensión persistente. ¿Y a qué se llama hipotensión persistente? Cuando la presión sistólica es menos de 90 o hay una caída de más de 40 milímetros de mercurio de la presión sistólica, por lo menos en 15 minutos. Eso se llama hipertensión persistente, inestabilidad hemodinámica. O que tenga shock obstructivo. O puede haber daño de órgano blanco. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que sospechan TEP, que han diagnosticado TEP, que tiene shock, o que tiene oliguria, o que tiene anuria, o que tiene encefalopatía, ese paciente es de alto riesgo. O si un paciente ha hecho un paro secundario a TEP, eso va a condicionar catalogarlo como paciente de alto riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien, pasa a la siguiente. Mientras va pasando la siguiente diapositiva, es importante recordar que tiene que cumplir uno de los tres. El diagnóstico de TEP se basa en hallazgos clínicos, en test diagnósticos y pruebas de laboratorio y de imágenes. Pasa a la siguiente. De los hallazgos clínicos, ya hemos dicho que la presentación es inespecífica, va desde la disnea, el dolor torácico, el síncope, la hemoptisis, etc. Si yo tengo un paciente con inestabilidad hemodinámica, ese paciente 100% es un TEP masivo. ¿A qué se llama TEP masiva? Cual involucra más del 50% de compromiso de la vasculatura pulmonar. Riesgo intermedio es TEP submasivo, menos del 50%. Y riesgo bajo es un TEP con daño localizado a nivel pulmonar, daño pequeño. La siguiente, doctora. Entonces, cuando yo tengo sospecha de cuando yo debo sospechar de un paciente con TEP, cuando tengo factores de riesgo. Y estos factores de riesgo se engloban, se agrupan en un famoso score, el score de Ginebra. El score de Ginebra tiene una versión amplia, original, y hay una versión simplificada. ¿Y para qué me sirve el score de Ginebra? Para determinar si este paciente es probable de tener TEP. Entonces, esto incluye, por ejemplo, lo que hemos dicho previamente. Si, por ejemplo, un paciente tiene un TEP previo, una trombosis venosa profunda, está taquicárdico, ha sido sometido a una cirugía de cadera o de rodilla, presenta hemoptisis, tiene cáncer, es mayor de 65 años, todo esto tiene un puntaje, sea en la versión original o sea en la versión simple. Pasa a la siguiente. ¿Y por qué es importante el score de Ginebra? Porque el score de Ginebra nos va a decir cuán probable es que este paciente tenga TEP. Yo puedo decir, ¿sabes? Que este parece o no parece tener TEP.
Entonces, yo usualmente uso la última clasificación es que es altamente probable o es bajo probable, es posible o no posible, lo que está acá. Entonces, de acuerdo al puntaje, sea este el original o simplificado, yo digo, hago mi score, digo, no, este no es TEP, ¿no? Puede ser otra cosa, ¿no? Imagínense ustedes un paciente sin factor de riesgo que venga con disnea, es poco probable que sea un TEP, pero si, por ejemplo, es un anciano sometido a una cirugía de cadera que viene con disnea, con hemoptisis, y encima ha tenido un infarto previo a los 3 meses, eso es altamente probable que sea un TEP. Para eso me sirve el score de Ginebra. Pasa a la siguiente. ¿Pasa todo? Entonces, la probabilidad de que un paciente tenga TEP, tengo que hacerlo con el score de Ginebra. Entonces, yo puedo optar por determinar, dice, es muy probable, es poco probable o es nada probable, ¿no? Que la probabilidad de tener TEP sea, ¿no? Si yo lo como catálogo es altamente probable, sí se va a corroborar en el 65% de casos. Si es poco probable, es decir, menos del 10% de sus pacientes tienen TEP, ¿no? Y igualito cuando hago solamente si es probable o no probable, ¿no? Si lo califico en dos. En general, el score de Ginebra nos ayuda mucho a determinar si un paciente tiene TEP o no tiene TEP, dependiendo de los factores de riesgo. Pasa a la siguiente. Entonces, para eso me sirve el score de Ginebra. Ahora, hay una regla que se llama el score de PERC, regla de PERC, que incluye 8 ítems. Entonces, por ejemplo, no solamente en Perú, sino en muchas partes del mundo, se evita el sobrecosto. Es decir, no a todos le vas a pedir angiotomografía, ¿no? No a todos le vas a pedir dímero D o a todo el mundo le vas a pedir gammagrafía, ventilación, perfusión, porque eso tiene un costo. Entonces, esta regla de PERC dice que, por ejemplo, si un paciente tiene menos de 50 años, no está taquicárdico, su saturación es buena, no tiene hemoptisis, no usa estrógenos, no hay antecedente de trombosis venosa profunda, no hay edema unilateral en las piernas, y no hay antecedente de cirugía, entonces si tiene 8 de estos, todos estos, entonces es muy poco probable de que sea un TEP. Por lo tanto, ahí queda tu algoritmo. O sea, ahí no le pidas tomografía, no le pidas angiografía, no le pidas nada más, ¿no? En cambio, si tengo uno de estos criterios, o sea, no cumple uno de estos criterios, ahí sí pide dímero D, pide tomografía, etcétera. Muy bien, eso se llama la regla de PERC. Pasa a la siguiente. Esa regla de PERC nos ayuda a disminuir costos. Como está en esta diapositiva, a estos pacientes no nos evitan usar algunos métodos diagnósticos para embolia pulmonar. Muy bien, pasa a la siguiente. Entonces, pasa a la siguiente. Cuando yo tengo sospecho en TEP, tengo que buscar factores de riesgo. Tengo que aplicar el score de Ginebra y la regla de PERC. Muy bien. ¿Por qué no todos le pides dímero D? ¿El dímero D para qué sirve? El dímero D tiene un valor predictivo negativo, es decir, si el dímero D sale negativo, definitivamente no es TEP. Pero si el dímero D es positivo, no necesariamente es TEP. Hay muchas causas que condicionan elevación del dímero D. Pasa a la siguiente. E incluso va a depender en qué tipo de paciente. Por ejemplo, en un paciente hospitalizado, el dímero D tiene poca utilidad. En un paciente con cáncer, el dímero D se cruza, tiene poca utilidad. Un paciente con sepsis tiene el dímero D positivo. Entonces, el dímero D, si bien es cierto, ayuda, pero algunas veces no tiene utilidad. Por ejemplo, pedir dímero D en un paciente hospitalizado, porque todo paciente hospitalizado tiene el dímero D positivo. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Entonces, incluso va a depender del valor de dímero D, va a depender de la técnica, ¿no? Así como hay troponinas ultrasensibles, también hay dímero D ultrasensible, ¿no? Mientras mayor sea la concentración de dímero D, más probablemente que este paciente tenga tromboembolia pulmonar. Pasa a la siguiente. Otra cosa importante, si ustedes tienen sospechas de un electrocardiograma, siempre tienen que pedir, perdón, de un TEP, tienen que pedir un electrocardiograma. Hay una imagen clásica que se llama el S1, Q en 3 y T en 3. ¿Qué significa? Una onda Q en D1
una S profunda en D3 y una T negativa en D3. Esta asociación, si yo tengo esta asociación, tengo 3 veces mayor la posibilidad que un paciente tenga TEP. Esto es muy bien útil, pero sin embargo muy pocas veces se presenta. Menos del 15% de pacientes con tromboembolia pulmonar hacen esta presentación en el electrocardiograma. Otra cosa importante, el paciente con TEP les va a hacer bloqueo de rama derecha, un buen porcentaje. El paciente con TEP les va a desviar el eje a la derecha. El paciente con TEP les va a generar T negativas en derivaciones precordiales en V1, V2 y V3, como está en la diapositiva. Entonces, todo paciente con TEP, con sospecha de TEP, tiene que tener un electrocardiograma. Pasa a la siguiente, por favor. Todo paciente con TEP tiene que tener una radiografía. Si bien es cierto, hay un signo que se llama la joroba de Hampton, que traduce infarto del ventrículo, del infarto pulmonar. Esto no es muy frecuente encontrar, pero si lo hay, ya nos está haciendo diagnóstico de TEP. En la mayor parte de los casos, el paciente con TEP no se ve gran cosa en la radiografía de tórax, no ayuda mucho. Entonces, incluso ayuda bastante en el sentido de que si yo tengo un paciente con disnea, tengo desaturación y tengo una placa sin lesiones de condensación, es probablemente que sea un TEP. Parece. Pasa a la siguiente, por favor. Lo que sí nos va a ayudar muchísimo en el diagnóstico y en algoritmos, ustedes van a ver es el ecocardiograma transtorácico. El paciente con tromboembolia pulmonar tiene que tener una ecocardio transtorácico. ¿Para qué ver? Si hay daño del ventrículo derecho, si hay dilatación de cavidades y si hay signos de hipertensión pulmonar aguda. A eso se llama cor pulmonar agudo. Entonces es importante, recuerden, si ustedes tienen TEP, tienen que estar pensando en ecocardiograma para ver dilatación de cavidades derechas y disfunción del ventrículo derecho. Pasa a la siguiente. Como pueden ver en esa diapositiva, miren, el ventrículo derecho es más izquierdo, paciente con TEP. Y ustedes ven al costado esa imagen en forma de pantalón, eso es la arteria pulmonar que está dilatada en un paciente con tromboembolia pulmonar. Pasa a la siguiente, por favor. Es muy importante siempre el ecocardiograma. El otro es el angiotem. El angiotem es el estudio de elección para el diagnóstico de un TEP agudo. Tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Entonces, a medida que yo tengo alta sospecha de TEP, si yo tengo un paciente con alta sospecha de TEP, le hago una tomografía y esa tomografía es lo más probablemente es que salga positiva. Muy bien, siempre o nunca se olviden, ahí está la imagen de la tomografía, miren la rama derecha de la pulmonar, que hay unas imágenes negras, hipodensas, que generan, que usualmente están asociadas a tromboembolia pulmonar. Eso se llaman imágenes de sustracción. Este paciente tiene tromboembolia pulmonar. La siguiente. Estudio de elección, angiotem. Pasa a la siguiente. Igual estoy viendo donde están las flechitas, en esas imágenes negras, ahí están los trombos. Pasa a la siguiente. El otro estudio que sirve para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar es la gamografía ventilación-perfusión. Antes se hacía todo. La gamografía ventilación-perfusión se hace como alternativa. ¿En qué pacientes? Pregunta de examen. Paciente con TEP crónico, paciente que tiene alergia al contraste, paciente embarazada, gamografía, ventilación, perfusión. Yo tengo un TEP agudo, angiotem, TEP crónico, gamografía, ventilación, perfusión. Pasa a la siguiente, por favor. Son las mismas imágenes en la siguiente diapositiva que producen alteraciones de la perfusión cardíaca, pulmonar. El hospital donde estamos laborando nosotros sí tiene gamografía. La otra cosa es la angiografía pulmonar. La angiografía pulmonar hasta hace algunos años era el gold estándar, pero es demasiado invasiva. Entonces cada vez se ha ido dejando de lado y ahora lo que se usa es la angiotem para el diagnóstico de embolia pulmonar. Pasa a la siguiente.
Pasa a la siguiente, esos son los diagnósticos. Ahora se hace poco eso, a veces, por ejemplo, hacemos angiografía pulmonar en pacientes que no han respondido a la trombolisis y siguen haciendo hipertensión pulmonar aguda. Otra cosa importante que deben saber es que, si bien es cierto, miren ustedes, el TEP está asociado a trombosis venosa profunda. Entonces, por lo tanto, un Doppler de miembros inferiores ayuda a diagnosticar si tenemos trombosis venosa profunda. Ahora, la trombosis venosa profunda asociada a TEP es la trombosis venosa profunda proximal, no la distal, es decir, la que está de la rodilla para arriba. Esos son los trombos que están asociados a TEP. Pasa a la siguiente. Entonces, basados en la guía europea, pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente hasta que termine esa diapositiva. Entonces, nosotros tenemos que determinar el riesgo de muerte en un paciente que tiene tromboembolia pulmonar. Esto basado en la presentación clínica y la inestabilidad hemodinámica. Es muy importante, si un paciente tiene inestabilidad hemodinámica, lo más probable es que su riesgo de muerte sea altísimo. Pasa a la siguiente. La inestabilidad hemodinámica nos va a dar conducta terapéutica. Si yo tengo inestabilidad hemodinámica, lo más probable es que ese paciente tenga alto riesgo de muerte y lo que tenga que hacer es trombolisis. Yo también tengo que dar pronóstico. Si un paciente está estable, un TEP estable, su pronóstico es mejor que respecto a un paciente que tiene TEP y está inestable hemodinámicamente. Pasa a la siguiente. Esto es la misma diapositiva anterior. Inestabilidad hemodinámica, uno de estos tres criterios: arresto cardíaco, shock obstructivo o hipotensión persistente. Pasa a la siguiente. Este algoritmo, pasa a la siguiente porque ahí está desglosado el algoritmo, es de inestabilidad hemodinámica. Cuando un paciente tiene inestabilidad hemodinámica, lo primero que tengo que hacer es, pasa a la siguiente, tengo que hacer medidas de resucitación, fluidos, vasopresores, soporte respiratorio con ventilación mecánica. Y miren acá, un paciente que está hemodinámicamente inestable, ese paciente a veces no puedes hacerle el angiotem. Entonces, en ese paciente necesita hacer un ecocardiograma al costado de la cama del paciente. Porque imagínense ustedes un paciente en shock, en ventilación mecánica, en todo eso, que vaya a una sala de tomografía, es muy complejo de llevarlo. Pero sí, yo tengo alta sospecha y tengo daño de ventrículo derecho, inestable hemodinámicamente, ese es un TEP, y eso ya me está diciendo que tenga que hacer trombolisis. Es muy importante esto. Ahora, si el paciente es candidato para trombolisis, inicia trombolisis. Y si está contraindicado la trombolisis, el tratamiento es tratamiento quirúrgico. Recuerden ustedes que la trombolisis es con alteplase. Muy bien, pasa a la siguiente, doctora. Igual el algoritmo, cuando un paciente está estable, pasa a la siguiente. Cuando está estable, el paciente es diferente, ¿no? Porque si un paciente está estable, pasa a la siguiente. Si un paciente está estable, entonces debo iniciar anticoagulación. El paciente está estable, me pregunto, a ver, retrocede. Si el paciente está estable, me pregunto, ¿puedo iniciar anticoagulación? Si un paciente estable no necesita trombolisis. Entonces solamente mi cabeza piensa en anticoagulación. Si el paciente necesita anticoagulación, puede recibir anticoagulación, inicio con anticoagulación. Cuando el paciente tiene contraindicación de anticoagulación, eso también es otra pregunta. ¿El paciente está contraindicado de anticoagulación? El camino siguiente es uso de filtro de vena cava inferior.
¿Por qué? Porque se supone que los trombos vienen de miembros inferiores. Si le pongo un filtro, listo. Pero si el paciente puede recibir anticoagulación, inicio anticoagulación. ¿De acuerdo? Básicamente es eso para no perdernos en esta diapositiva. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Muy bien. Ahora, es muy importante también, pasa a la siguiente, hay una flecha, que todo paciente con tromboembolia pulmonar hay que pedirle troponinas, hay que pedirle ProBNP, NT-proBNP. Y aquí en esta imagen, ojalá se pueda ver, pasa a la siguiente, en esta flecha decía, a mayor concentración de troponinas, mayor probabilidad de muerte en un paciente que tiene tromboembolia pulmonar. Entonces, existe un score también para determinar. Una vez que yo dije, hago el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, sea estable o inestable, lo que tengo que ver es cuánto es su severidad. Y eso se puede medir. Hay un score que mide factores de riesgo, igual hay una versión simple y original. Y este score nos sirve para determinar cuán severa es la tromboembolia pulmonar. Pasa a la siguiente. Porque a medida que mayor puntaje tiene, yo lo voy a clasificar en qué grupo está, cuán severo es. Y se va a clasificar del 1 al 5, y de acuerdo al puntaje yo voy a determinar cuán severo es y cuánto porcentaje de muerte pueda tener durante su hospitalización, y yo decir de esta manera a los familiares, determinar el pronóstico de muerte que pueda tener este paciente. Entonces, estos scores de severidad de tromboembolia pulmonar son scores de riesgo de muerte. Entonces, es muy importante. Si ustedes ya han hecho diagnóstico de tromboembolia pulmonar, está estable o inestable, lo que tienen que hacer es estratificar su riesgo de muerte, porque la tromboembolia pulmonar tiene alta mortalidad. Pasa a la siguiente. Muy bien, en general, los scores que yo hago siempre es determinar el riesgo de muerte a los 30 días. Si es alto riesgo, es inestabilidad hemodinámica. Si es riesgo intermedio, es decir, hay falla del ventrículo derecho o elevación de biomarcadores. Y si es de riesgo bajo, no hay daño de ventrículo derecho y no hay elevación de marcadores. El paciente con riesgo bajo puede manejarlo ambulatoriamente. El paciente de riesgo intermedio en una sala de hospitalización, y el paciente de riesgo de alto riesgo en una unidad de cuidados intensivos. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente, que esta vez el cuadro. La guía, ¿qué nos dice? La guía dice, todo paciente con sospecha o confirmación de embolia pulmonar tiene que estratificar el riesgo de muerte, basado en la presencia de inestabilidad hemodinámica. Entonces, esto es muy importante, y esto es clase 1, sí o sí, todo paciente tiene que tener un score de riesgo. En pacientes que no tengan inestabilidad hemodinámica, tiene que catalogarse como riesgo intermedio o riesgo bajo. Igual, siempre estratificar el riesgo de muerte. Esto es clase 1. Pasa a la siguiente. Entonces, ¿a qué? Retrocede. Entonces, en un paciente que está hemodinámicamente estable, ¿qué hago con un paciente que está estable? Acceso venoso, le doy oxígeno por cánula binasal o máscara de Venturi, e inicio anticoagulación empírica. Mientras que en el paciente hemodinámicamente inestable tengo que dar medidas de resucitación, tengo que dar fluidos, tengo que dar ventilación mecánica, tengo que dar vasopresores, tengo que dar soporte hemodinámico amplio. Pasa a la siguiente. Y entonces, cuando yo estoy con un paciente, pasa a la siguiente, un paciente hemodinámicamente inestable, tengo que dar soporte respiratorio, oxigenoterapia. Recuerden, un paciente en shock tiene que estar en ventilación mecánica, tiene que recibir dobutamina, tiene que recibir noradrenalina, etcétera, para darle soporte y aguantar hasta que venga la terapia trombolítica. Pasa a la siguiente. Entonces, TEP con inestabilidad hemodinámica, trombolisis. Eso es el algoritmo que ya tenemos que manejar nosotros. Pasa a la siguiente, doctora. Y aquí es básicamente lo que debo hacer. No hay mucho que aguantar acá, solamente decirles que soporte respiratorio, ventilación mecánica y oxígeno, soporte
vasopresor, dobutamina, noradrenalina. ¿Ya? Y fluidos, ¿no? Buena sobrecarga de volumen. Pasa a la siguiente. Otra cosa importante, tienen que iniciar anticoagulación desde el inicio. Se prefiere a las heparinas de bajo molecular mejor que las heparinas no fraccionadas, enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12. Otra cosa importante, ¿puedo iniciar los nuevos anticoagulantes orales? Sí, en pacientes de bajo riesgo y riesgo intermedio. Si hay depuración de creatinina menos de 30, están contraindicados. Si hay alteraciones renales, el uso de la warfarina es el mejor indicado acá. Ahora, por costos, se prefiere la warfarina a largo plazo porque es más barato que los nuevos anticoagulantes. Pasa a la siguiente. La terapia de perfusión se llama terapia de trombolisis con alteplase. Eso mejora, al diluir el coágulo, mejora la obstrucción pulmonar, disminuye la resistencia vascular pulmonar, disminuye la dilatación del ventrículo derecho y ya los beneficios se ven a las 48 horas. Ahora, la trombolisis, a diferencia en TEP, a diferencia del infarto de miocardio, te da una ventana terapéutica de 15 días, alrededor de 15 días. La indicación de trombolisis es en inestabilidad hemodinámica en los pacientes con TEP. Pasa a la siguiente. La indicación es con alteplase. Estreptoquinasa, uroquinasa es parte de la historia. Usualmente lo que usamos es alteplase, ¿no? Factor activador del plasminógeno que condiciona la trombolisis. Pasa a la siguiente. Algunos hablan de trombolisis, otros hablamos de fibrinolíticos. Los dos es lo mismo. Y en general, ¿qué dice la guía? Igual lo que hemos conversado nosotros. La terapia con trombolisis en pacientes de alto riesgo es clase 1. Si el paciente no tolera la trombolisis o no es exitosa, puede ser tratamiento quirúrgico o tratamiento invasivo a través de un cateterista. Siempre se prefiere el uso de la heparina en este tipo de pacientes. Pasa a la siguiente. Ya para llevar a casa, para acabar esto, yo siempre tengo que ver, si yo sospecho de embolia pulmonar, tengo que estratificar, ver si está estable o no está estable. Si está estable, si inestable hemodinámicamente, tengo que ver qué voy a solicitar a mi paciente. En general, si ustedes tienen alta sospecha de TEP, califíquenlo estable y inestable y determinamos frente a qué escenario estamos. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente, por favor. Es importante siempre ver su score clínico. Ajá. Otra cosa importante, ¿cuánto es el tiempo de anticoagulación? Una vez que el paciente ha sido sometido a trombolisis o es un riesgo intermedio bajo, una vez dado de alta, la guía dice que tiene que ver por lo menos 3 meses de anticoagulación. Y de persistir los trombos, se alarga hasta 6 meses. El anticoagulante de elección para la casa es los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Rivaroxaban, apixaban o dabigatran. Ahora, si no está en nuestros costos, con warfarina. Básicamente es esto, es esta diapositiva para eso. Pasa a la siguiente. Y acá lo que está diciendo es que los nuevos anticoagulantes orales son los ideales, ¿no? En nuestro medio existen estos fármacos, sí, el problema es que son caros. Entonces muchas veces el paciente puede quedarse con warfarina, ¿no? Manteniendo un INR entre 2 y 3. Pasa a la siguiente. Muy bien, jóvenes, con las disculpas del caso, la cosa para llevar a casa, siempre factores de riesgo, siempre factores de riesgo para el diagnóstico. Y luego, una vez hecho el diagnóstico, estratifiquen el riesgo de muerte. Son 2 momentos en que tienen que estratificar, de hacer factores riesgo. Riesgo de tener TEP, y una vez que ya han hecho el diagnóstico, el riesgo de muerte asociado a tromboembolia pulmonar. Ver si es estable o inestable. La indicación básica de trombolisis es
inestabilidad hemodinámica. Eso es importante. Criterios de trombolisis. Inestabilidad hemodinámica. ¿Y a qué se llama inestabilidad hemodinámica? Hipotensión persistente, shock obstructivo y arresto cardíaco. Muy bien. Entonces, jóvenes, disculpen, les estoy enviando la clase con sus compañeros y bueno, hasta aquí yo creo que hemos llegado. Ya, más bien, les mando la clase y muy buenas noches a todos.